Sed imitadores. Bueno, en estos textos que encontramos acá vemos un mandamiento, el mandamiento a ser imitadores. Encontramos la manera de ejecutar ese mandamiento y vemos también el ejemplo. Mandamiento, la manera y el ejemplo. Si lo ponemos en una sola frase, estamos llamados a imitar a Dios andando en amor con Jesucristo como el ejemplo. Eso es todo. Ese es el resumen de todo lo que voy a decir hoy. Así que si se distrae por cualquier manera o de cualquier forma, yo esperaría que al menos entienda que estamos llamados a imitar a Dios caminando en amor con Jesucristo como el ejemplo. Este texto se encuentra como parte de esta sección práctica de la carta de Efesios, capítulos 4, 5 y 6. Pero hay doctrinas aquí, no solamente es práctica, aquí hay doctrinas profundas que también en las cuales vamos a estar meditando. Y esto lo veremos en este domingo y el siguiente. Doctrinas mezcladas con mandamientos prácticos. Y vamos a analizar estos textos, como les digo, esta semana y el domingo entrante. Hoy vamos a analizar el mandato a imitar a Dios y la manera. Y la semana entrante estudiaremos el ejemplo que nos da Pablo. Si lo notaron, es un nuevo capítulo que iniciamos en el día de hoy. Un nuevo capítulo, pero para nada está desconectado de los textos que tenemos en el capítulo 4. De hecho, es una continuación de lo que Pablo ha dicho en el versículo 4. Noten la conjunción allí en el capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues. Este pues introduce la sección del 5.1 al 2, y el 5.1 al 2 es una afirmación de la discusión de Pablo del capítulo 4, que va desde el 1, versículo 1 hasta el 32. Y si lo recuerdan, esta sección del 1 al 32 es la discusión de Pablo acerca de cómo debe ser la conducta de los creyentes dentro del contexto de la iglesia. La primera parte es andar en unidad. Capítulo 4, versículo 1 al 16, andar en unidad. La segunda es andar en santidad, versículos del 17 al 32. Y ahora nos encontramos con la tercera sección, que es andar en amor, versículos del 1 al 6. Y esta sección en la que estamos comenzando ahora la podemos dividir en dos. Versículos 1 y 2, que es andar imitando a Dios. Y la segunda es no andar en maldad, es la parte negativa, y eso lo encontramos en los versículos 3 al 6. Estudiemos entonces el texto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Noten el mandamiento. El mandamiento es hacer imitadores de Dios. Si están tomando notas, este es el numeral 1. Ese es el mandamiento. Y si analizamos estas palabras que Pablo nos da, no nos queda más que agradecerle. Quizás estas palabras son el llamado más alto que se encuentran dentro de las Escrituras. Esto es el ideal cristiano. No hay nada más allá de imitar a Dios. Esta es la declaración más elevada de la doctrina cristiana que uno puede concebir o incluso imaginar. Y si lo medita, si lo piensa bien, es asombroso, es extraordinario, es increíble. Y aquí nos está diciendo sean imitadores de Dios. El punto es que el apóstol está aquí recordándonos algo que no debemos olvidar ni usted ni yo. Algo que debemos mantener presente en todas nuestras vidas, toda nuestra vida. Esto debe influenciar todo nuestro pensamiento, toda nuestra conducta, toda nuestra práctica y todo el comportamiento. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y eso qué significa? Bueno, después de lo que vimos la semana pasada, en donde Pablo nos dio una serie de instrucciones fundamentales básicas y que son para el día a día, ahora, de una forma como abrupta, nos escribe estas palabras. Después de estar lidiando de las cosas prácticas de la vida, en este momento nos da un derechazo al mentón que casi nos noquea. Lanza esto sobre nosotros y nos quedamos aturdidos de esta declaración tan asombrosa
que podemos enfrentar. ¿Qué es esto? Veámoslo. La palabra en el original, imitar, es mimitis. Y esta palabra siempre en el Nuevo Testamento está al lado de la palabra sed imitadores. Y la mayoría de sus usos los encontramos en las cartas de Pablo. Si recuerdan, Pablo le pide a los lectores de Corinto, por ejemplo, a ser imitadores de él. Primera de Corintios 4:16. Por tanto, dice Pablo, os exhorto, sed imitadores míos. Luego él mismo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y en 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y en 2 Tesalonicenses 3:7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. En 2 Tesalonicenses 3:9 dice, para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Y también esta palabra es usada por creyentes imitando a otros creyentes. En 1 Tesalonicenses 2:14 dice, pues vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. En Hebreos 6:2 encontramos otra vez el llamado a la imitación, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Por lo tanto, en este contexto podemos decir que imitar es algo bueno, que no es como sucede con las falsificaciones de las que les hablé hace un rato. De hecho, es bueno imitar si se imita un buen modelo, pero es malo si se imita un mal modelo. Por ejemplo, Diotrefes, ese no es un modelo a imitar. Vamos a la tercera carta de Juan y leemos en la tercera carta de Juan un modelo que encontramos allí que no es a imitar. Tercera carta de Juan, versículo 9. Escribí, dice Juan allí, escribí algo a la iglesia, pero Diotrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las otras personas que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, dice el versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En tercera de Juan hay un llamado a no ser imitadores de Diotrefes. Y en el texto que tenemos para hoy se nos pide que debemos ser imitadores de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es esta, ¿es eso posible? Con Pablo es un poco más claro, porque Pablo es un hombre que vive en este mundo como todos nosotros, o que vivió como todos nosotros, entonces es más fácil decir, bueno, yo puedo imitar a un hombre, pero Dios, ¿no es esto una exageración? ¿Está Pablo seriamente pidiendo a hombres y mujeres como usted y como yo, que vivimos en este mundo, rodeados de tentaciones, acosados por el diablo, por el pecado, por la maldad, por la indignidad dentro de nosotros, que sean imitadores de Dios? ¿Es esto posible? Una pregunta como estas debe tener una respuesta, y la respuesta es sí. Sí, hay que imitar a Dios y es posible hacerlo. Y para verlo debemos meditar por unos momentos en quién es Dios. Debemos conocer quién es Dios para saber cómo podemos imitarlo. Eso sería lo más lógico. Sería que debemos ir a las Escrituras o ir al lugar donde podamos conocer a Dios y de esa forma poder imitarle. Si usted quiere saber quién es Dios, ¿a dónde va? A las Escrituras. Allá ese es el sitio. Hay una manera de conocerle y es conocer a Cristo. Colosenses 1:15 nos dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, y ya vamos a hablar un poco más de ello. Pero viendo a Cristo podemos imitar quién es Dios. Además podemos ir a las Escrituras y ver cuáles son los atributos de Dios, y de esta forma podamos imitar a Dios. Si recuerdan, en
los teólogos dividen las características o los atributos de Dios de dos maneras: los que son comunicables y los que son no comunicables. Los que han estado en la clase de Fundamentos de la Fe, en nuestra iglesia hay una clase que es los atributos de Dios. Y si han participado de ella saben de qué les estoy hablando. Para describir a Dios, los teólogos han dividido las características o atributos de Dios en dos tipos. Las características o atributos que no son comunicables a la raza humana, y estos incomunicables, por ejemplo, son la omnipotencia. Es decir, Dios es todopoderoso y no es comunicable porque nosotros no lo somos. O la omnisciencia, que es el conocimiento infinito de todas las cosas y nosotros no lo tenemos. No es un atributo que ha sido comunicable, es incomunicable. O la omnipresencia, que quiere decir que Dios puede estar en todas partes y nosotros no podemos. Claro que a veces sí, ¿no? En el cuerpo estamos aquí en la iglesia, pero en la mente, en la luna. Fuera de chiste. Es decir, que Dios tiene atributos que son solo de Él, pertenecen a Él y no son comunicables a la raza humana. Pero hay otros atributos que sí son comunicables. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, la santidad. ¿Recuerdan que hasta se nos pide santidad? Sed santos, dice Dios, como yo soy santo. Esto es comunicable, es algo que debe imitar. Como Dios es santo, usted y yo debemos ser santos. Igual es con la justicia. Dios es justo y los creyentes deben ser justos. De igual manera, a imitar es su bondad, su amor, su misericordia, su compasión, su ternura, su bondad amorosa, su fidelidad, su perdón. Todos estos atributos comunicables de Dios, Él espera que los manifieste en sus vidas. Debe tenerlos, debe mostrarlos, deben ser parte de su vida, deben ser parte de su diario vivir. Sed pues imitadores de Dios, dice el apóstol. Conviértanse en imitadores de Dios. ¿Y en qué sentido? Pues en sentido a los atributos que Él tiene, a estos atributos que les mencioné y todos los atributos que son comunicables. No solamente deben ser buenas personas, deben ser imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Este es el mandamiento. Imitadores de Dios, y luego dice, como hijos amados. Noten cómo se refiere a los que deben imitar, les llama hijos. Esta palabra hijos, al lado de amados, en el griego clásico hace referencia a un hijo único, como el hijo único que tienen algunos matrimonios. En nuestro matrimonio, con mi esposa, tuvimos 2 hijos, pero entre ellos hay una diferencia de 4 años. Y durante esos 4 años, David, nuestro hijo único, tuvo todo nuestro amor en ese momento, en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, pensé para mí y dije, yo no voy a dejar de amar a David porque lo quería con todo mi corazón. Ahora viene él, pero mi amor va a ser para él, porque él es el que yo quiero en este momento. Y llegó Samuel, y le amamos igualmente. Dios de alguna forma nos da ese amor para amar al uno y para amar al otro. Un amor, pero un amor por un hijo único es muy especial. Por eso algunos matrimonios malinterpretan y a veces maleducan a los hijos únicos. Pero lo que nos está diciendo acá, el punto de Efesios 5:1, está haciendo referencia a ese amor por un hijo único, ese hijo amado. Y piensen esto, los hijos únicos tienen asegurado el amor de los padres. Si son hijos únicos, ellos saben que todo el amor del Padre es para ellos. Y lo que dice Pablo es que sean imitadores de Dios como aquel padre que ama a su hijo único. Entonces estos hijos amados no solo son hijos legales en papeles, por así decirlo, sino son hijos amados y Dios ha mostrado su amor hacia usted y hacia mí y Él continúa haciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Él le ama de todo su corazón. Dios muestra su cuidado por cada uno de nosotros. Muestra que está disponible, que nunca está ocupado en escucharlos. Piensen eso
al momento de orar. Él nunca está afanado, Él siempre está escuchando. Nosotros no, siempre tenemos afán, siempre corro al tercer piso, bajo al segundo, voy para acá, voy para allá. Así estamos todos. Pero Él está listo a escucarlo todo el tiempo, siempre está disponible. Si usted es un verdadero cristiano, es amado por Dios. Le ama tanto, y lo digo con convicción, le ama tanto que hasta sus cabellos están contados. Dios conoce a sus hijos como uno conoce a su hijo único. Él está interesado por cada uno de ustedes, que son sus hijos. El interés y la preocupación de Dios por sus hijos es infinitamente mayor que el interés de cualquier padre en este mundo por un hijo único. Dios está amorosamente preocupado por cada uno de ustedes. Les observa como aquel padre natural de este mundo terrenal que observa a su hijo caminar. Qué bendición es ver a su hijo dar su primer paso. O cuando el niño sale al colegio la primera vez. Ustedes los han visto, todos ponen su foto. ¡Bum! Primer día de colegio y ahí aparecen los niños. Muchos hoy día hacen esto, están viendo a sus hijos y lo primero que hacen es reconocer que ellos son hijos amados. Estuvimos con nuestra nieta, que ya es una generación más allá. Estuvimos con nuestra nieta hace unos días y escuchamos una carcajada muy grande. Y esa es la primera vez que lo hacía. Nosotros con mi esposa, ¿qué hicimos? La grabamos. Y de tanto en tanto la escuchamos, volvemos a verla. Pero ese amor por nuestra nieta no está ni cerca del amor de Dios por sus hijos, que son ustedes. El amor de Dios es un amor grande. Es más grande de aquel padre que espera en la puerta que su hijo venga del colegio, la llegada de su hijo. Es un amor más grande de aquel padre que sacrifica su vida por el bienestar de sus hijos. El amor de Dios no tiene comparación del amor del padre a un hijo en este mundo. Dios está interesado en cada uno de ustedes como sus hijos únicos, como sus hijos amados. No es una relación de nombre solamente. Los hijos son amados. Y dice Pablo, esa es la relación con usted y conmigo. Él nos ama. Y Él está interesado en nosotros. Somos amados de corazón. Él tiene un intenso interés personal en cada uno de nosotros. Y si lo piensa, Él nos llama a ser imitadores. Entonces los creyentes deben ser imitadores del amor de Dios en la forma de amar. Él nos ama como hijos únicos y de la misma forma nosotros debemos amar a otros en esta vida que estamos viviendo, de la misma forma. Y debe hacer esto, primero, ante todo, porque ustedes son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, sean pues imitadores como hijos amados. Aquí estamos entrando a un reino que es completamente diferente de lo que el mundo reconoce o conoce. Y nuevamente el argumento del apóstol me obliga a repetir lo que a menudo he enfatizado, y me refiero a la diferencia esencial entre el cristianismo y la mera moralidad. Algunas personas que son anticristianas, que viven en este mundo, son hombres y mujeres que viven vidas rectas y morales y están satisfechos consigo mismos y piensan que eso es amor. Yo conozco varios de ellos muy cercanos, son personas que en ocasiones se comportan inclusive mejor que los cristianos y no debería ser así. Pero por ejemplo son muy buenas personas, llevan un matrimonio excelente, educan a sus hijos con principios, valores morales correctos, son amorosos con la familia extendida y en sus trabajos son diligentes y hasta muy generosos. Pero eso no es el cristianismo. Eso es lo opuesto al cristianismo. Eso es simplemente bondad por bondad. Son muy buenas personas y yo les digo que lo he experimentado en carne propia. He conocido personas muy generosas y amorosos con nosotros, pero no son cristianos. Ellos, la enseñanza que nos está dando Pablo acá, ellos no saben de nada en absoluto de lo que él nos está diciendo.
Los hijos de Dios saben que como hijos de Dios deben abstenerse de hacer algunas cosas y hacer otras, pero aquí está la diferencia. Ellos las hacen, los hijos de Dios, porque hay un mandamiento y el mandamiento es a imitar a Dios como hijos amados. El apóstol, por supuesto, ya nos ha estado recordando de que nosotros somos hijos de Dios. No es una nueva idea que de repente se le ocurre ahora y que la introduce acá. No, ya lo vimos en el capítulo 1 de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1 por un minuto, versículo 3, si lo recuerdan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y noten el versículo 5, ¿a qué? Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Nos adoptó, ahora somos sus hijos. Y esto se repite en el versículo 12 del capítulo 2. Allí vemos recordar, dice allí, que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y pasemos al 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos, y noten ahí, y sois de la familia de Dios. Son de la casa de Dios, hijos de Dios, adoptados en el hogar, ahora son parte de la familia de Dios, pertenecientes a Dios, relacionados con Dios. Si no entiende esto, está perdiendo el punto del mensaje cristiano y nunca entenderá este llamado a la conducta y al comportamiento. Nosotros no nos comportamos simplemente por moralismo, nos comportamos porque estamos imitando a nuestro Padre que está en los cielos. Como cristianos no solamente somos creyentes, hay más que esto. Muchos de ustedes son creyentes. No se puede ser cristiano sin creer. Pero el cristianismo no es simplemente uno que ha creído en cierto tipo de doctrina. No basta con decir que es un seguidor y amante de la doctrina sana. No basta con decir que escucha sermones de Washer o MacArthur o Piper o que eso está bien, o el que quiera usted escuchar que es de sana doctrina. Muchos me dicen esto para decir que están en la sana doctrina, que escuchan a estos amados pastores, pero eso no es suficiente. Tampoco como cristianos somos simplemente perdonados. Sí, usted y yo hemos sido perdonados. Le damos gracias a Dios por el perdón. No habría esperanza para nosotros si no fuéramos perdonados. Pero el cristianismo es más que el perdón. Tampoco ser cristiano se detiene en la regeneración, por glorioso que ello sea. Debe ir más allá. Entonces, ¿qué significa? Significa renacer de nuevo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estado viendo esto en el capítulo 4, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, son hombres nuevos, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano es un hijo de Dios y él ha sido adoptado a la familia de Dios. Es uno que comparte la naturaleza divina. Él nace de arriba, nace del Espíritu. Y por supuesto, el problema con aquellos que se oponen a la vida o a vivir una vida cristiana es que no entienden la bendición de ser hijos. No lo entienden, nunca lo han visto en absoluto y son bastante inconscientes de la condición de ser hijos de Dios. Piensan que el cristianismo es como un código, como una ley a seguir que se les impone y por eso se resisten. Pero pobres personas, son simplemente ignorantes del cristianismo. Pero acá en este texto vemos la razón para vivir la vida cristiana. Deben ser imitadores de Dios porque son hijos de Dios. Son el pueblo de Dios. Eso es lo que significa el cristianismo. Por eso es que obedecemos, por eso es que le seguimos, por eso es que le imitamos, porque somos parte de Él.
Ya hemos analizado el mandamiento. El mandamiento es a imitar a Dios. ¿Y cómo? Dice, andando en amor. Ese sería el numeral 2 para el día de hoy. El primero es el mandamiento, ahora es la manera. Esto de imitar a Dios lo vemos acá en más detalle, o con más detalle. Un imitador de Dios es uno que anda en amor. Esta es la tercera vez que encontramos esto de andar. El primero es que los creyentes deben de andar de acuerdo con su vocación a la que han sido llamados. Versículo 1, capítulo 4. Además, ellos deben andar en santidad y no como los gentiles. Versículo 17, capítulo 4. Y ahora son llamados a andar en amor. La conjunción, o conjugación mejor, del verbo nos da la idea de que esto de andar en amor debe ser un hábito. Es decir, que usted debe hacer de esto de andar en amor como una actividad del día a día. La palabra amor es ágape. Y ágape es ese amor que busca lo mejor por la persona amada. Y esa es la voluntad de Dios para su vida, para usted. Algunos preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues es esta: ande en amor. Esa es la voluntad de Dios. Ame a sus hermanos. Ame a los que están fuera de la iglesia con ese amor que busca lo mejor para esas personas. Este mandamiento nos recuerda el mandamiento que le dejó Jesús a sus discípulos en el discurso de despedida. Le dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y piensen en el amor de Dios. Piensen en ese amor de Dios como por toda la humanidad. ¿Qué hizo Él? Él entregó a su Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un amor tan grande por nosotros que entregó a su Hijo. Por eso para nosotros es imperativo que nosotros amemos de la misma forma. Si usted está aquí y se da cuenta de este amor de Dios por usted, su mayor deseo debe ser imitar a Dios. Y yo le digo que no hay nada que le dé más gozo a Dios que ver a sus hijos amados imitarle en amor. Así que si son hijos dignos de este nombre cristianos, su deseo supremo en esta vida debe ser agradarle y traerle gozo a Dios. Probablemente ha escuchado que hay gozo entre los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero también hay en el corazón de Dios hay gozo cuando sus hijos viven de una manera que es digna de Él. Conviértanse, mis hermanos, conviértanse en imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más, si se da cuenta de la verdad de esta relación, su mayor deseo debería ser como Dios. El mayor deseo de un hijo que ama a su padre natural es imitarle. Yo recuerdo que mi padre hacía cosas y yo quería imitarle por el amor que le tengo. Me parecía fascinante su habilidad para arreglar las cosas y trato de imitarlo. Me encantaba su rectitud, su sacrificio, su diligencia por el trabajo y quería imitarle. Le imitaba hasta en la forma de hablar. Él es santanderiano, pero nosotros nacimos aquí en Bogotá, pero en la casa se hablaba santanderiano. Así era, lo que eso signifique. ¿Por qué se da esto? Porque los hijos imitan a su padre todo el tiempo. Los hijos quieren crecer como crece su padre o como el hombre que es su padre. Esa es la naturaleza humana, ¿no es así? Ese es el amor humano en su mejor momento. Pero esto de imitar a Dios va mucho más allá. Es como multiplicarlo por 1000. Conviértanse en imitadores de Dios porque Él es su Padre. Y luego otra observación que sacamos de estos textos. El honor de la familia está en sus manos. Eso es cierto para nosotros como hijos de una familia terrenal. Ustedes todos son representantes de la familia en la cual nacieron. Cuando la gente los mira, no los juzgan, sino que juzgan sus familias. A veces las acciones
de muchos traen vergüenza a sus familias, como traen vergüenza algunos hijos de Dios a la familia de los cristianos. Es por esto que todos tenemos y ponemos cuidado, o les pedimos cuidado a nuestros hijos cuando ellos están en un lugar en el que no están los padres. Les pedimos a ellos que se comporten. Usted y yo sabemos que cuando los hijos están fuera, queremos que ellos representen a la familia, porque los que son criticados no son ellos, son la familia. Entonces seguramente usted lo ha hecho, que se ha ido su hijo donde un amigo, a un familiar, y les pedimos que coman bien en la mesa, que no hagan lo que hacen acá, que tiran y esparraman todo. No, allá coman bien, por favor, que no sean envidiosos ni egoístas con el amigo, y que cuiden sus palabras, porque a veces también alguna palabra no es la mejor. El niño es el representante de la familia. De igual manera es con los hombres. Los hombres son los representantes de Dios en el mundo. Por eso es importante el comportamiento. Como un cristiano, si usted actúa como un impío en este mundo, sus acciones no están siendo criticadas, o no les están criticando a usted sus acciones, le están criticando su familia. Sus críticos pueden hacer esas mismas cosas y aún peores. Si alguien que es cristiano usa malas palabras o se refiere a otras personas de forma inapropiada, no se le critica a él, se critica a su familia. Y cuando dicen esto, lo que están diciendo en últimas palabras es esto: ¿no es este uno de esos que se llaman hijos de Dios? Ustedes lo saben, los han escuchado, porque es muy común, o es algunas veces común, que seamos criticados cuando pecamos. Los hombres nosotros no vivimos en una burbuja, nos dice Pablo en Romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. No estamos en una burbuja, estamos en el mundo y la gente está mirando nuestro comportamiento. Si usted es cristiano, no puede divorciarse de su relación con Dios. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted como cristiano no puede decir esto solamente: es que yo soy salvo y ya. No quiero, yo solamente quiero la salvación, yo no quiero ir al infierno, yo solamente quiero ser perdonado, pero yo es que no quiero vivir esa vida santa, esa vida cristiana. Las dos cosas están unidas, no se pueden separar, son como una aleación entre dos metales. Los metales, cuando se alean se mezclan, y cuando se enfrían no hay forma de separarlos. Igual es con la justificación y la santificación, van de la mano. La salvación y las acciones van de la mano, no se pueden separar. Si hay alguien que quiere continuar su vida anterior viviendo una vida de pecado y decir que es un cristiano, me lleva a pensar que ni siquiera tiene la justificación o la salvación. Si es un hijo de Dios, si es un miembro de la familia y lo que le importa es el honor de la familia y no hacer lo que quiere o lo que le gusta, ese hombre es un cristiano. Recuerden que se convierten en imitadores de Dios. Es un privilegio pertenecer a la familia cristiana. Y si usted todavía está en este mundo, y todavía estamos, tal como este mundo es, y alrededor de todos nosotros hay toda clase de pecados, vergüenza, confusión y amargura, pero anímese, usted hace parte de esta familia, hace parte de la familia de Dios, y qué privilegio hay mayor que ser un cristiano. ¿Qué mayor privilegio hay? ¿Hay algo en el mundo que sea comparable con haber sido hechos hijos de Dios? ¿Hay algo más allá de esto? La respuesta es no. Y debe pensar al mismo tiempo que es cierto que no está en su casa todavía mientras esté en este mundo. Recuerde que su ciudadanía está en el cielo, que pertenece allí, pero Dios lo ha dejado en este mundo por un tiempo para cumplir sus propósitos. Y sí, el mundo es anticristiano y es odioso y pecaminoso, pero ustedes han sido llamados de las tinieblas a la luz, han sido sacados del reino de Satanás y llevados al reino del Hijo amado de Dios, adoptados en la familia celestial y puestos en la casa real. ¿Hay algún honor en el mundo
que sea comparable con esto? Si se da cuenta del honor, tendrá mucho más cuidado con su comportamiento. Mientras anda por esta vida, medite en estas cosas. Piense que es un hijo de Dios, que pertenece a la familia real del cielo y que la gente le mira y le observa y tiene toda la razón de hacerlo. Y dependiendo de cómo usted se comporte, van a juzgar a Dios. Juzgarán a Cristo por lo que ven en ustedes. Así que Pablo dice: sed imitadores de Dios, anden por este mundo como representantes de Dios, vivan de una manera que todos los reconozcan y que todos puedan decir: oh, este es Dios, estas personas están con Dios, porque es un hijo de Dios. Nuestro Señor mismo lo expresó con esta claridad. Un mandamiento dice: os doy a vosotros que os améis unos a otros. Por esto todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos. Ese es el mandamiento, por eso es que debemos comportarnos. Al ver el amor de Dios por los demás, o ver su amor mejor por los demás, los incrédulos, ¿qué van a decir? ¿Qué es esto? Nunca habíamos visto algo similar en la vida de nadie. ¿Es esto cierto en los cristianos? Preguntarán. Y van a ser llevados a afirmar que son cristianos, que por eso es que se comportan como se comportan, porque son creyentes. Por esto, todos sabrán que vosotros sois mis discípulos, dice Cristo. O de nuevo, como lo expresó nuestro Señor en el Sermón del Monte: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, la conducta del cristiano hace que la gente piense en el Padre Celestial. No pueden ver al Hijo en su andar y comportamiento sin pensar en el Padre. Conviértase en imitador de Dios como hijos amados. ¿Y cómo va a imitar a Dios? El apóstol nos lo responde. Él nos dice que debemos hacerlo en amor. Él quiere decir que toda su conducta y conversación debe llevarse a cabo en el reino y en la esfera del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él ya lo ha insinuado en el último versículo del capítulo anterior. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y como nuestro Señor mismo dijo en el Sermón del Monte: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él dice que debe vivir de esta manera para que sus hijos, sus representantes en este mundo, representantes de vuestro Padre que está en los cielos, los puedan ser vistos, las otras personas puedan ver al representante, al creyente. ¿Y cómo se comporta Dios? Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Así es como se comporta Dios. Él no limita sus bendiciones a los buenos y a los justos, para nada. Él igual ama a los malvados, a los injustos, a todos estos. ¿Qué debe hacer entonces? Nuestro Señor mismo proporciona la respuesta: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Haga el bien a los que los odian y oren por los que les usan, por los que les persiguen. En otras palabras, debe aplicar a los demás lo que Dios ha hecho por usted y hace por todas las personas. Incluso si esas personas son sus enemigos y los tratan de manera cruel. Debe tratar con ellos como Dios trata con sus enemigos, con los injustos, con los viles, con los malvados. Están llamados como hijos amados a imitar a Dios. Y esto significa que no va a vivir una vida ordinaria, sino va a ser una vida absolutamente diferente. Nuestro Señor dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también esto los recaudadores de impuestos? Los publicanos aman a los que los aman. No hay nada inteligente o extraordinario en esto. Luego dice en el 47, dice: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? No hay nada especial en eso. Esa es la moralidad del mundo.
¿Qué hacéis más por los demás? Y él dice, en Mateo 5:48, dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que realmente necesitas saber. No puedes ser un hijo de Dios sin ser una persona muy especial. No hay nada ordinario en el cristiano, es extraordinario. En todos los aspectos es extraordinario porque es un hijo de Dios y hace las cosas que nadie más puede hacer. Los publicanos no pueden amar de la manera que un cristiano ama. No, los no cristianos no pueden, solo el cristiano puede. Toda su vida debe ser una vida especial porque son hijos de Dios. Sed pues perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunos dirán, sí, pero Él está en el cielo y yo estoy en la tierra. ¿Se puede hacer en la tierra? Puede, dice Pablo, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ya lo veremos, ese es el versículo 2 de Efesios 5. Lo veremos con más detalle el otro domingo si Dios quiere. Pero esta es una de las declaraciones más gloriosas que encontramos en toda la Biblia. Él se dio a sí mismo por usted y por mí una ofrenda y sacrificio. Él dio su vida, su cuerpo quebrantado. Él dio su sangre para ser derramada. Él se dio a sus enemigos por los viles y los pecadores. Y ese sacrificio fue de fragante aroma a Dios. Mis hermanos, en la medida en que usted y yo imitemos a Dios e imitemos al Señor Jesucristo, que es el primogénito, sus vidas y sus actividades llegarán a la presencia de Dios como fragante aroma y Dios lo disfrutará. El corazón paternal de Dios se engrandecerá de amor y se llenará de satisfacción al ver a sus hijos imitándolo en este mundo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este ánimo que nos das a nosotros de ser imitadores tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des estas palabras que nos has dado, que nos des las oportunidades de ponerlas por obra. Que seamos, Padre Santo, practicantes de tu doctrina, que entendamos y que lo pongamos siempre, Señor, en práctica en todas nuestras vidas, con todas las personas que vemos. Ayúdanos, porque nosotros solos no podemos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.